Buenas tardes, jóvenes. Vamos a hacer el video aquí. Voy a compartir el video de las diapositivas que quedé pendiente con ustedes del curso de electricidad y magnetismo, ¿no? Espero que puedan sacarlo ustedes buen provecho. Bienvenidos al curso de electricidad y magnetismo 2025, primer semestre del. La evaluación de las unidades de aprendizaje, como les decía, están por los foros y las tareas que se le ponga, la asignación. Eso tiene un porcentaje, pero para poder llegar a él hay que hacer investigaciones, hay que leer para llegar con un examen. Claro, entonces eso para mí lo considero eh, como lo ven ahí, que todo está engranado. Bien, la unidad uno, que es el principio de electricidad aplicado a la identificación de riesgos laborales, cargas eléctricas y ley de Coulomb, que es lo que tenemos en esta parte. La temática de la primera clase que nos corresponde es cargas eléctricas. Tenemos que tener el concepto claro que es de cargas eléctricas, tipos de carga, cuántos tipos de cargas se están dando y tipos de carga, la cuantización, que no es algo que les interesa mucho a ustedes, pero tenemos que mirar ahí, y cuáles son los principios de la conservación, que eso es muy importante. Entre los materiales, los tipos de carga, vamos a encontrar materiales que son conductores y aisladores, y cómo se adquieren estos tipos de carga, que son de dos formas, que es por fricción o por inducción. La aniquilación ya es una cosa de un curso más avanzado, pero ahí vemos cómo lo podemos dar con ustedes, para que tengan claridad. Historia de la electricidad y magnetismo. La electricidad y magnetismo comienza con Tales de Mileto, ¿ya? Tales de Mileto, que fue el pionero. Tales de Mileto o, observó el comportamiento de ciertos materiales que cuando se frotaban, o sea, se frotaban o lo que tenían era la interacción entre ellos, tenían ciertos comportamientos. Observaban que algunos se adherían y otros se repelaban. Pero él no encontraba esas dos frases o digo de repelar, sino que no se pegaban, que era lo que podía decir él. Fue el primero, Tales de Milet. Más tarde, Charles Agustín de Coulomb, tomando las teorías de Tales de Mileto, eh, fue en la parte experimental y encontró que habían dos tipos de carga. Unas cargas que eran positivas y unas cargas que eran negativas, ahí la podíamos mirar. Y que esos tipos de cargas se debía a una fuerza electrostática, que es lo que tenemos ahí. Una fuerza electrostática que existe entre los materiales. Posteriormente de Charles Agustín de Coulomb encontramos a Hans Christian Horst, que fue uno de los primeros, los pioneros de la parte hablar eh, de la electricidad, y continuamos con Michel Faraday, que Michel Faraday encontramos la inducción eléctrica y la inducción magnética, y podemos cerrar como la historia de la electricidad y magnetismo con Maxwell. ¿Qué es lo que hace Maxwell? Maxwell lo que hace es tomar desde el punto de vista macroscópico, encontrar todas esas teorías, encerrar para llegar a la parte del magnetismo, ¿ya? Y ese se le puede decir que es uno de los pioneros o de los avances en la parte de la electrónica, ¿ya? El modelo electrónico. Bien, ¿qué observan ahí en la diapositiva? Como ven ustedes, ahí observamos es una serie de rayos que están cayendo, y tenemos de que esos rayos se deben a algo. Como decían ahí, a dos cargas que interactúan. Pero ¿cómo son esas cargas? Son
cargas positivas y cargas negativas, pero todavía no podíamos dar por qué se debía a ese tipo de carga. Ya al interactuar genera el, el, el estallido, el trueno, pero sí lo que nos afecta a nosotros es el rayo, no el trueno. Ustedes a veces se cometen y le dan miedo de tener ese es el trueno. Cuando pasa el trueno, ya para qué, ya el rayo ya hizo despelote, ya, como dice uno por acá. Anteriormente nuestros abuelos y nuestros antepasados decían de que el rayo salía desde la tierra hacia arriba y que buscaban ellos como si fueran unas piedras, como hachas. Eso es debido, esa es una parte de lo que el rayo sale de arriba hacia abajo, hacia la tierra, ¿ya? Y ahorita vamos a encontrar una explicación más clara sobre esa parte. En cuanto a los tipos de carga, observamos aquí a la derecha una máquina de escribir, que era los avances tecnológicos que vamos llevando. Pasamos por los microchips, que es lo que tenemos aquí, los chips, para llegar a la tecnología, los avances tecnológicos, y hoy en día estamos con la parte magnética, que son los códigos QR. Entonces, las cargas, por definición de carga, es una propiedad de la materia que nos permite saber el grado de electrización de un cuerpo. Cuando yo estoy hablando propiedad de la materia en sí, tengo que mirar es la que me interesa desde el punto de vista físico, es el movimiento que surge la materia. Porque en sí la materia, lo que nos vamos a estudiar es la parte química, la parte física, lo que es todo lo materia, pero que estén en movimiento, no estática, ¿ya? Y ese es el que me va a definir el grado de electrificación de los cuerpos. Desde el punto de vista atómico, encontramos ahí el átomo. En el átomo está en el centro, está en el centro o el núcleo, están los protones y los neutrones, ya estarían ahí. Y alrededor del núcleo están los niveles de energía. Este es el primer nivel de energía, segundo nivel de energía, tercer nivel de energía y así sucesivamente. Estarían los electrones. El primer nivel de energía serían 2 electrones, en el segundo nivel podía tener 8 electrones y así sucesivamente. Cuando un átomo tiene en el último nivel de energía 8 electrones, se dice que cumple la ley del octeto. ¿Qué significa que cumpla la ley del octeto? Que él no recibe ni dona electrones. O sea, como ustedes observan aquí, los electrones son los que se van a estar, los que pueden saltar de un nivel a otro. Los protones quedarían en el núcleo, en el centro. Y si ya, ahorita lo vamos a mirar, y sería por su masa, ¿no? Entonces, observemos la configuración electrónica que tenemos ahí, que serían los niveles de energía. El primer tendría dos niveles, dos protones. En el segundo nivel tendría 8 electrones, ¿ya? En el tercer nivel tendría, ¿cuántos se observan ahí? 18, y así sucesivamente vamos observando los niveles de energía, ¿ya? Bien, la estructura atómica que los define, los tipos de carga para clasificarlo, es la siguiente. Vamos a considerar un, una, un átomo, que en este caso es el cloro, ¿ya? El cloro, como observan, en el cloro tiene 2, 4, 6, 8, tiene 8, ¿no? Y 2 serían 10. 2, 4, 6 y 8. Y 2, 10. Y acá tiene 7, o sea, tienen 17 electrones. Al igual, si tiene 17 electrones, tiene 17 protones y tiene 17 neutrones. En eso, cuando tiene el mismo número de electrones y el mismo número de protones, se dice que el átomo está en equilibrio electrostático. Cuando un átomo está en equilibrio electrostático, cuando tiene el mismo número de electrones y el mismo número de protones.
Vamos a combinarlo para, con el sodio. Observen en el sodio para formar lo que se llama la molécula de cloruro de sodio, que es lo que ustedes conocen en la sal, ¿no? Cloruro de sodio. Entonces, observe que el sodio tiene 2 y 8 serían 10 y tiene un electrón, son 11 electrones, por lo tanto también tiene 11 protones y 11 neutrones. Él también está en equilibrio electrostático. Cuando los dos átomos interactúan entre sí, ya sea por alguna, por algún, por calor, por excitación, por lo que sea, va a ocurrir de que salta un electrón de uno hacia el otro. En este caso, el sodio va a perder un electrón. Como lo ven aquí, perdió este electrón. Saltó este electrón al interactuar y lo ganó exactamente el cloro. Quiere decir que el cloro ya deja de estar en equilibrio electrostático y queda con un exceso de electrones. Ya quedaría ahora con 18 electrones, ¿ya? 18 electrones y quedaría con 17 protones. Porque él ganó un electrón que le cedió el sodio. El sodio, como perdió un electrón, entonces significa de que él queda cargado positivamente porque tiene un exceso de protones. Y el cloro quedó cargado negativamente. De ahí es donde comienza a utilizarse la palabra cuando una carga está positiva y está negativa. Entonces les digo, cuando una carga es positiva, cuando pierde electrones. Y cuando es negativa, cuando gana electrones, ¿ya? Esto nos va a producir lo que se llama la molécula de sodio, pero va después a llegar otra vez a normalizarse en equilibrio electrostático tanto el sodio como el cloro en un tiempo determinado. Espero que quede claro sobre eso. La obtención de la carga. Las cargas positivas y negativas las podemos obtener de dos formas. Por inducción, que significa acercamiento. Y por conducción, cuando hay contacto. Inducción se acerca, acercamos, pero sin tener contacto. Y conducción cuando hay contacto. Esas son los dos tipos o las dos formas de adquirir carga. ¿Ya? Carga, masa de electrones y protones. Esta es muy importante que ustedes la tengan. La tablita esta, ¿para qué? Para resolver los ejercicios. Observen aquí, la masa del electrón es 9.10 por 10 a la menos 31. Es más liviana que la masa del protón y del neutrón. Acuérdense que el protón y el neutrón están en el núcleo. Por eso, como es más pesado, no se pueden mover. En cambio, el electrón estaría en las órbitas. Pero observe que tanto el electrón como el protón tienen la misma carga. Una que es positiva, que es el protón, y la negativa, que es el electrón. Eso es importante que lo tengan ustedes claro ahí. Pero la carga son iguales. ¿Qué pasa con el neutrón? El neutrón carece de carga, no tiene carga. Entonces, los dos tipos de carga que se dan es electrón y protón. ¿Ya? En la parte eléctrica, lo que llamamos fase, y la otra la que llamamos neutro, que es la parte, es como es positiva y la parte negativa, es lo que tenemos ahí. La interacción de las cargas. Las cargas pueden interactuar. Si las dos cargas son iguales, observe, dos cargas que estén interactuando son iguales, entonces, como en este caso ambas son negativas y ambas son positivas, puede ocurrir, entonces a eso se le llama que las cargas cuando interactúan se repelen, mientras que las cargas iguales, desiguales, se atraen, ¿ya? Cargas iguales se repelen, cargas desiguales se atraen. Ya teniendo el conocimiento de cómo se adquieren las cargas y cuántos tipos de carga, entonces Charles Agustín de Coulomb comenzó a hacer el análisis o el estudio y encontró utilizando una balanza de torsión
a una balanza de torsión colocando dos tipos de carga y observaba el comportamiento cuando interactuaban. Ojo con la palabra, interactúa, que ya puede ser por contacto o por inducción, ¿ya? Pueden estar interactuando. En este caso, la interacción que llevaba, él observaba que ciertos materiales se adherían a ellos y otros materiales no, sino que se repelaban, no había ningún comportamiento. Entonces él creó lo que se llama la ley de Coulomb. Entonces, observemos la definición de lo que es la ley de Coulomb. Entonces, la ley de Coulomb, observen aquí, este símbolo alfa lo vamos a leer que es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional a la fuerza. ¿Quién es eso? Es la fuerza electrostática. Entonces, según Charles Agustín de Coulomb encontró que la interacción de estos como estos se debía a una fuerza electrostática y esa fuerza electrostática la llamó ley de Coulomb. Este Q1 y Q2 es la carga el tipo de carga puede ser positiva o puede ser negativa. Siempre vamos a utilizar en el curso las cargas con Q minúscula, ¿ya? Observe de que como es un producto, la unidad de carga es el coulomb, unidad, pero es una unidad bastante grande. Como es una unidad bastante grande, utilizamos lo que es el micro coulomb y así sucesivamente. Esto sería la distancia que nos separa las cargas, que sería en metros. Si nosotros observamos ahí, la fuerza se expresa es en Newton, pero en este caso, Charles Agustín de Coulomb no encontraba esa explicación porque es que Coulomb por Coulomb daría Coulomb cuadrado y metros al porque la distancia serían en metros, centímetros, en este caso metros cuadrados. O sea, Coulomb cuadrado sobre metro cuadrado no corresponde a una unidad de fuerza. Entonces no encontraba una explicación. Por lo tanto, él dijo, ¿qué pasa aquí? Que puede ocurrir que dependa son de los materiales y cada material tiene su conductividad y su resistividad. Entonces él encontró una constante y que la llamamos K, o sea, constante de Coulomb. Y esa constante de Coulomb en notación gaussiana es 1 sobre 4 pi epsilon, donde epsilon, esto aquí es la permitividad en el espacio vacío. Pi es el valor de la constante que es 3.14. Al hacer toda esta operación te va a dar aproximadamente 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb. Si yo sustituyo en la ecuación que está en amarillo, en ocre, obtengo que la constante newton por metro cuadrado, aquí Coulomb cuadrado se cancelaría con este Coulomb cuadrado y metro cuadrado con este metro cuadrado. O sea que le quedaría que es Newton. Entonces dice, bueno, ya es así sí es una fuerza que es electrostática y es microscópica, ¿ya? Microscópica. No lo percibe el ojo humano. Esa es la constante de permitividad en el espacio vacío que es 8.85 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado sobre metro cuadrado. Si comparamos la ecuación, la que está en verde, que es una ecuación macroscópica, esa corresponde a la fuerza gravitacional de Sir Isaac Newton. Esa fuerza es atractiva, todo cuerpo va hacia abajo, ¿ya? Es una fuerza que es atractiva. Mientras que la que está en ocre es una fuerza atractiva o repulsiva, depende de lo que tenemos ahí. Entonces, en forma vectorial, que es lo que tenemos acá, para que el vector unitario que me va a indicar la dirección de la fuerza electrostática. Como las partículas, existen varias partículas, observemos que para yo poder aplicar la ley de Coulomb necesito necesariamente mínimo dos cargas que interactúen. Cuando hay una cantidad de carga, yo me voy a ubicar en una de las cargas. En este caso me voy a ubicar en Q1
Y la que va a actuar es Q sub 2 sobre Q sub 1, Q sub 3 sobre Q sub 1 y así Q sub 4 sobre Q sub 1. Eso es lo que tenemos aquí, la sumatoria de todas esas fuerzas que interactúan es lo que se llama principio de superposición. Veamos el ejemplo. Considere tres cargas puntuales ubicadas en las esquinas de un triángulo rectángulo como se muestra en la figura. Q sub 1 es igual a Q sub 3. Tienen la misma carga y es de 5. Esta mu se lee micro que es 10 a la menos 6 micro mu. El Q sub 2 es menos 2 microcoulomb y la distancia que lo separa es de 0.10 metros. Me pide que me ubique exactamente sobre esta carga, ¿ya? Sobre la carga, aquí, sobre esta carga aquí, me ubique ahí. Como estoy ubicando ahí, obtengo la distancia entre Q sub 1, entre Q sub 2 y Q sub 3, pero no tengo la distancia entre Q sub 1 y Q sub 3. Entonces, como ustedes observan, es un triángulo rectángulo. Si es un triángulo rectángulo, entonces aquí este ángulo de 90 grados, ¿ya? Y como es un ángulo de 90 grados del triángulo rectángulo, aquí utilizamos el teorema de Pitágoras y encontramos de que esta distancia que está aquí es a raíz cuadrada de 2. Esa es la distancia que vaya por el teorema de Pitágoras, ¿ya? Entonces, es bueno que ustedes comiencen a mirar ahí y observen que están actuando. Q sub 1 y Q sub 2 no me interesa porque me están diciendo que es con Q sub 3. ¿Quién actúa? Esta. Miren, observe que son dos cargas. Siempre va a haber dos cargas. Si dos cargas, la ley de Coulomb. Esta Q sub 1, acá con Q, es la ley de Coulomb. Veamos el ejemplo. Ahí tenemos. Entonces voy trazando para hallar lo que se llama un diagrama de cuerpo libre. Observen el eje de las X y el eje de las Y. En este caso, el eje de las Y, porque entonces vamos a ver la interacción. ¿Qué pasa cuando interactúan cargas iguales? Observen las cargas iguales. ¿Qué pasa con las cargas iguales? Las cargas iguales, ¿qué hacen? Se repelen. Entonces, ¿hacia dónde iría? ¿Hacia acá o hacia arriba? Entonces, observemos hacia dónde interactúan. Ahí va interactuando. ¿Por qué? Porque se repelen. No va a salir de Q sub 1 hacia Q sub 3. No, ella, la que actúa es Q sub 1 sobre Q sub 3. Pero se va a ubicar unos aquí. De ahí va a salir la fuerza electrostática. ¿Ya? Ahí la vamos a llamar la fuerza F31. ¿Qué significa la fuerza 31? Que la carga 1 está interactuando con la carga 3 y es una fuerza repulsiva. Ahora, Q sub 2 y Q sub 3, observen, son cargas diferentes. Si son cargas diferentes, sería una fuerza de atracción. Entonces, como una fuerza atractiva, observemos, ahí va, en esa dirección, y ahí lo voy a bautizar. Ahora sería la fuerza 3, 2. ¿Por qué? Porque es la carga 2 de la que está interactuando sobre ella. Ahí ya teniendo el diagrama de cuerpo libre, observamos que este ángulo que está aquí es igual a este ángulo que está acá por ser un ángulo opuesto por el vértice. Ahí tenemos. Es el mismo ángulo que tenemos ahí. Bien, entonces ahora podemos mirar aplicando diagrama de cuerpo libre lo que tenemos ahí. Observemos que la fuerza 3,1 es una fuerza repulsiva y va hacia allá. Está inclinada a un ángulo θ. Entonces, todo vector que esté inclinado en el curso que ustedes hicieron de física mecánica, el profesor les tuvo que haber dicho de que todo vector que se inclina tiene dos componentes, una componente horizontal y una componente vertical. ¿Ya? Entonces observemos ahí lo que está F31 sobre el eje de las X y lo llamamos F31X porque estaría sobre el eje de las X. Posteriormente seguimos F31Y que está sobre el eje de la Y.
En el caso de la fuerza F32, como está encima del eje, solamente tiene una sola componente y esa componente va a ser igual a la fuerza aplicada. ¿Listo? Ahí no hay problema. Entonces, ahora aplicamos ley de Coulomb y encontramos por el principio de la superposición, porque hay más de una fuerza interactuando, encontraríamos en forma vectorial y que sería en el eje de las X, ¿cuáles serían? Hacia la derecha F31X positivo menos F32 negativo, que estaría por acá, ¿no? Hacia el eje de la X negativa. De igual forma encontramos que hay una sola fuerza interactuando en el eje de la Y, que es F31Y. Utilizando y aplicando la ley de Coulomb y multiplicando por seno y por coseno. ¿Por qué por seno? En el eje de las X vamos a trabajar por coseno siempre. Y en el eje de la Y por seno. Entonces observen esa ecuación que tenemos ahí. La van observando con mucha más calma ustedes allá. Y vamos a encontrar que la fuerza resultante de esas dos fuerzas que interactúan. Ahí le dejo este ejercicio para que lo practiquen en casa. Claro que lo vamos a hacer una cosa más sencilla, que es lo que nos interesa en el curso para la aplicación a la salud, ya, a la seguridad y la salud en el trabajo, ya, que es lo que más nos interesa. Bien, ya teniendo el conocimiento que es una fuerza electrostática, la ley de Coulomb, y que existen dos tipos de carga, una positiva y otra negativa, y que además esas dos cargas se pueden conseguir por inducción o por conducción, encontramos entonces ya lo que es campo eléctrico, ya, que es muy importante. Si ustedes observan ahí, observan lo que es un sistema planetario, más o menos para hacer el símil entre lo macro y lo microscópico. Así podíamos mirar lo que es el campo eléctrico. Bueno, joven, retomando aquí otra vez el video. Entonces, la fuerza gravitacional, que es lo que tiene una fuerza de atracción, que es lo que tenemos acá. Y es una fuerza macroscópica. Estoy tomando de lo macro para llegar a lo micro, para que tratemos de interpretar esta fuerza eh, de Coulomb, que era lo que teníamos acá. Y esta es la fuerza gravitacional macroscópica, la fuerza de Coulomb microscópica. Bien, observemos aquí, observan ustedes un punto, eso voy a llamar, y tenemos acá un rayo. Cuando sale el rayo, lo que hay es una cantidad de partículas, millones de partículas que están acá. A esas partículas que nosotros aquí vamos a obtenerlas, aquí vamos a llamar una carga, carga de cómo es, eh, carga puntual. Y observen ahí que se está formando aquí un puntico aquí en esta parte aquí, verde, ya lo ven, así alrededor de este aquí, ese puntico que lo tenemos ahí, lo vamos a llamar una carga, como si fuera de una carga, eh, aquí una carga puntual, aquí, perdón, esta es una carga puntual, que está en el espacio, y esta es una carga de prueba, lo que vamos a tener acá, una carga de prueba. Entonces, si la carga puntual que está aquí es positiva y la carga de prueba es positiva, al interactuar, ¿qué pasa? Se repelen, ¿eh o no? Se repelen. Entonces existe, lo que va a ocurrir ahí es que las cargas se van a repelar. En la dirección en que va la fuerza electrostática va a haber el campo. O sea, el campo no lo voy a medir yo aquí, donde está mi carga puntual, sino acá donde yo tengo mi carga, aquí en esta parte donde yo tengo mi carga de prueba, ahí en este punto que es donde voy a calcular el campo. Entonces, ahora, si la carga que tengo aquí del rayo, de las partículas que salen acá del rayo, es negativa, mi carga de prueba va a ser siempre
positivo. Entonces va a ser una fuerza atractiva. En esa misma dirección va a estar aplicado el campo eléctrico. Entonces, joven, para que más o menos entiendan ustedes ahí, una carga de prueba, toda carga de prueba es positiva y su magnitud en comparación con la otra es insignificante. Y una carga puntual es aquella que al compararla con respecto a la distancia que lo separa, ella es insignificante, ¿ya? Observa. O sea, para que puedan entender más o menos esto desde el punto microscópico a macro más o menos, vamos a tomar un ejemplo macroscópico. Si ustedes se van en una pista de avión, encuentran un avión, lo comparan con respecto a ustedes, el avión es demasiado grande con respecto a ustedes, pero cuando el avión se comienza a alejar, eso se va convirtiendo como si fuera un punto. O sea, ustedes están aquí está en la pista del avión, ¿ya? El avión es grande. A medida que se va alejando, se va convirtiendo como si fuera un punto. Por eso, más o menos, es lo que yo les puedo decir, qué es lo que es una carga puntual. Entonces, una carga puntual, por ejemplo, repito, es aquella que en comparación con otra carga, con la distancia que los separa, es insignificante. ¿Y qué es una carga de prueba? Una carga de prueba, la carga puntual, disculpe, la carga puntual puede ser positiva o negativa. La carga de prueba siempre va a ser positiva y su magnitud es insignificante con respecto a cualquiera otra de las cargas que actúan. ¿Listo? Entonces ahí tenemos lo que es la definición de campo eléctrico. Un, un campo físico o una región del espacio que al interactuar, mire otra vez aparece la palabrita esta interactúa, que es la que yo digo, con cargas eléctricas o cuerpos cargados mediante una fuerza electrostática. ¿Cuál es esa fuerza electrostática? La ley de Coulomb. Entonces observemos ahora, esta es mi carga puntual, es una carga positiva, y esta es mi carga de prueba. Entonces yo les comentaba en la diapositiva el día de la clase que estamos desarrollando, que para que ustedes tengan y lo pongan en práctica en la seguridad, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que esta parte de la mano es la que tiene que ser su carga de prueba. Esta aquí, es la que tiene. Porque usted no puede tocar nada con la palma de la mano acá, porque si yo toco con la palma de la mano, la palma los dedos se contraen. Al contraerse, al coger una carga eléctrica positiva o algo por el estilo, usted se va a quedar pegado, queda electrocutado, como llaman, ¿entiende ya? Entonces siempre tiene que ser con la parte esta, porque si usted lo toca, el músculo no se puede contraer, sino que lo repele, ¿ya? Entonces por eso es, si usted llega a una casa desconocida, ¿no? Va a abrir una nevera, tiene que tocarla con esta, la palma, con esto, no con la palma de la mano, sino con esta parte de la mano, ¿ya? Si va a un computador o algo por el estilo, tiene que hacer una perilla, vaya y toque lo primero con esto. Si le va a pasar corriente, enseguida lo que hace lo repele, ¿ya? Lo va a repelar. Entonces es mejor de esto sentir un corretazo aquí que el músculo se contraiga y queda electrocutado. Eso es lo que tienen que evitar en la seguridad social, en el trabajo. Tocar algo que no tiene que enseñar a las personas, a sus hijos, a todas las personas que no deben tocar con esto, con la palma, con los dedos, porque ellos se contraen. ¿Listo? Entonces observemos aquí mi carga puntual y mi carga de prueba. Si observen la carga aquí puntual es grande, es el avión que yo le decía. Y esta es mi carga de prueba. Cuando ella se aleja, es la magnitud de esta, perdón, la magnitud de esta carga de prueba, a medida que se va alejando, en comparación con esto, se va haciendo más pequeño. Eso es lo que tenemos desde el punto de vista microscópico, ¿ya? Entonces ahí tenemos que la fuerza, el campo eléctrico es directamente proporcional a la fuerza electrostática, inversamente proporcional a una carga, en este caso mi carga de prueba. Si yo, las unidades que corresponden al campo eléctrico es Newton sobre Coulomb, o lo mismo que como Newton es kilogramos metros sobre segundo cuadrado sobre Coulomb, es lo mismo, ¿ya? Entonces, ahí tenemos
al sustituir y aplicar la ley de Coulomb en la campo eléctrico, encontramos que las cargas aquí, esta carga se cancela con esta carga acá. ¿Y qué le queda? Una carga puntual, Q1, sobre la distancia. A esto lo vamos a llamar campo creado por una carga puntual. ¿Listo? Al igual que la ley de Coulomb, como interactúan varias cargas puntuales, va a ser la sumatoria de todas las cargas que interactúan ahí y se va a aplicar lo mismo que hicimos con la ley de Coulomb para hacer los ejercicios, ¿ya? El campo eléctrico, las líneas de campo se dibujan en forma de vector y es tangente a ella y en un punto. Además, su sentido debe coincidir con el dicho vector. Ahí tenemos. Si ustedes observan, aquí tenemos dos áreas planas, área A y área B. Y observan una cantidad de líneas que penetran en cada uno. Pero, como van observando ustedes, esta línea que va aquí, ya, esta línea no penetra en la cara 1, pero sí penetra en la cara 2. Ahora, observe la distancia que los separa las líneas en la cara 1. Se ven más tupidas, ¿eh? Acá se ven más abiertas. Como se ven más abiertas acá, significa que la intensidad del campo es mayor en la cara 1 que en la cara 2. A pesar de que en la cara A entra 1, 2, 3, 4 y 5 líneas, mientras que en la cara B entran 6 líneas. ¿Y dónde la intensidad del campo es mayor? En la A, porque está más cerca, ¿ya? Y obsérvese que el campo eléctrico de una carga puntual es igual a la constante por Q sobre R cuadrado. Ya, entonces si la distancia es pequeña, el campo es inmenso. Si la distancia de separación es mayor, el campo es menor. Entonces acá, por eso la intensidad de aquí la intensidad del campo eléctrico en esta cara es mayor que en esta. ¿Listo? Bien. Dirección del campo eléctrico, ya como vimos, la carga puntual siempre van a irradiar carga hacia afuera y la carga puntual negativa irradian campos hacia adentro, ¿ya? O sea, ojo con esto, toda carga puntual positiva irradia carga hacia afuera y toda carga puntual hacia adentro irradia carga negativa, irradia carga hacia adentro, ¿ya? Entonces, esto es importante tenerlo porque para las antenas o los rayos, para los pararrayos, necesitaremos tener ese concepto bien claro para poder evitar algo que nos haga daño al ser humano y a ciertos animales. O sea, si ustedes observan un pararrayo, debe estar conectado a tierra, o sea, debe estar conectado con carga negativa, mientras que una antena de transmisión debe ser conectada con una carga positiva para que irradie hacia afuera, una antena transmisora. Las antenas receptoras serían con cargas negativas, por eso hay que tener cuidado en los televisores cuando tienen antenas externas, o sea, se comporta como un pararrayo, entonces por ahí puede bajar en tormentas eléctricas, por ahí puede bajarse porque se comporta como un pararrayo, entonces por eso es que se queman los electrodomésticos, ya porque puede bajar una cantidad de carga por eso, por la antena del televisor o del equipo. Las líneas de campo, a esto se le va a llamar, observen, carga positiva y carga negativa. Y este es todo irradian ahí. Observen esto. Este es un dipolo eléctrico. ¿Qué es un dipolo eléctrico? Son una carga positiva y una carga negativa. Ambas cargas tienen la misma magnitud. Quiere decir que si la carga positiva, esta carga positiva,
mide 3 microcoulomb, esta carga también va a medir 3 microcoulomb. O sea, a eso se le va a llamar dipolo eléctrico. Observen ahí que las líneas de campo salen de la carga positiva y penetran en la carga negativa. Esa es una característica importante. En las líneas de campo siempre van a salir de la carga positiva y van a entrar en la carga negativa. Otra característica importante es que las líneas de campo, como observan ahí, nunca se cruzan. Cada línea de campo lleva una información y esa información es única. Nunca se van a cruzar. ¿Ya? Lo otro es que las líneas de campo son tangentes al campo eléctrico. ¿Ya? Las líneas de campo son tangentes al campo eléctrico. Ahora, ¿qué pasa si yo me ubico con una carga de prueba en el centro de un dipolo? ¿Cómo creen ustedes que sería la fuerza electrostática? ¿Mayor o menor? Entonces, ahí observe. Ahí tendríamos que revisar la interacción entre las dos cargas. Observe, ¿qué pasa si las dos cargas son positivas, como en este caso? La carga positiva y mi carga de prueba positiva. Entonces, ¿qué pasa? Que las fuerzas se repelen. Ahí se va. Ahí va la fuerza. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa ahora si la carga de prueba es positiva y mi carga puntual es negativa? Acuérdense que siempre va a salir la flecha de donde estoy ubicado, en este caso en mi carga de prueba. Entonces sale ahí, lo que significa de que el campo eléctrico creado por un dipolo en el centro eh, va a ser siempre mayor que, que eso. Caso que no ocurre si las cargas son ambas ambas positivas o ambas negativas. En este caso, no podemos decir que es un dipolo porque para que sea dipolo tiene que ser una positiva y una negativa, ¿no? Aquí puede ocurrir de que esta carga sea el doble de esta o lo contrario, ¿ya? Entonces, observen aquí, las líneas de campo salen de la carga positiva, pero como salen aquí, ¿qué pasa con las líneas de cargas iguales? Se repele, entonces no me gusta, sigo. Entonces, a diferencia de lo del dipolo, que en el centro el campo va a ser el doble, ¿ya? Aquí en el centro del campo eléctrico va a ser cero, cero, porque al interactuar esta carga con esta que es positiva, coge para acá. ¿Peor? Coge para acá. Pero al interactuar esta con esta por acá, y como están separadas a la misma distancia, cogería para acá. Lo que al sumarla, este positivo y este negativo te daría cero. Ahí vimos de lo que es la corriente y la resistencia. Entonces vamos a considerar un pedazo de material, ya sea ese pedazo de material, ya sea el cobre o aluminio o cualquier otro material, ¿ya? En este caso, observe que los portadores de carga en este aquí, como todo está en forma aleatoria. O sea, el spin de cada de estos sería positivo y negativo. En este caso, sale de la carga positiva y esto va hacia la carga negativa, ¿ya? Esto es el spin de la parte. Entonces, ¿qué pasa si yo le conecto una diferencia de potencial al cable? Le conecto un cable por una corriente. Entonces, ¿qué pasa ahí? Lo van a observar es que los portadores de carga que estaban anteriormente en forma aleatoria se alinean en la misma dirección en que se alinea el campo, ¿ya? Se alinea. Entonces, como se alinean, entonces va a observar que va a haber portadores de carga que van a cruzar esta área que está aquí. Pero, como todo, van a llegar unos con gran movilidad que otros. Habrán otros que ni siquiera alcanzan a cruzar. Entonces, los que alcanzan, los portadores de carga que llegan al extremo, el otro extremo, a esos portadores de carga en un determinado tiempo es lo que nosotros vamos a llamar corriente eléctrica. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la corriente eléctrica? ¿Qué es lo que vamos a colocar aquí?
es la cantidad de portadores de carga que cruzan un área en determinado tiempo, ¿ya? Entonces, ahí tendríamos que las cargas se expresan en coulomb y el tiempo se expresa en segundos. Eso, coulomb sobre segundo te da amperio. El amperio es lo que mata, joven. El amperaje. Mucha gente le tiene miedo a agarrar un voltaje de 110, 220 voltios, porque no. Pero puede ser de 110 y 220 con un amperaje bajísimo. El que mata es el amperaje y ese es el que tienen que tenerle miedo a ustedes. ¿Ya? El amperaje, no a la corriente. Bueno, joven, entonces ahí tenemos la corriente, los portadores de carga. O sea, esta es la cantidad. La cantidad de carga, que es el número de portadores de carga que atraviesan el área. Ahora, la distancia es la longitud de aquí del cable. Ahora, si ustedes tienen conocimiento, el área sobre la longitud, por la longitud, eso le da el volumen, o sea, el volumen que cruzan los portadores de carga en un determinado tiempo. Esa es la corriente eléctrica. Eso es. Aquí lo vamos a llamar J minúscula, va a ser la densidad de corriente. La densidad de corriente sería la corriente que fluye en un área determinada. Y ya sabemos que va a haber los números de portadores de carga, B la movilidad y E va a ser la carga ya sea del electrón, ya, del electrón en este caso, que es el que se está moviendo. Entonces, jóvenes, como ustedes ven ahí, ahorita le dije a ustedes de la movilidad. ¿De qué depende la movilidad? Depende de la conductividad. La conductividad la vamos a mirar con la letra sigma minúscula, ¿ya? ¿Qué es esto? Sigma minúscula. Entonces yo puedo expresar la densidad de corriente en función de la corriente del área, la puedo expresar en número de portadores de carga por la velocidad de arrastre, por la carga, o lo puedo expresar como la conductividad por el campo eléctrico. Esas son las ecuaciones que podíamos mencionar ahí. Entonces tenemos ahí que la densidad de corriente en función de esto aquí, ρ, es porque el inverso de la conductividad es la resistividad. En este caso, el ρ es la resistividad. Aquí, si yo separo hasta aquí, paso esta hacia acá, que daría I por ρ, que sería la corriente por la resistividad sobre el área. Eso va a ser el campo eléctrico. Ahora, el potencial eléctrico va a ser igual al campo por la longitud del cable. Entonces, al sustituir yo esta ecuación aquí, obtengo lo siguiente. En este caso, despejo ahí, separo ahí y me quedaría la resistividad, la longitud y la sobre el área. No vayan a confundir entre resistencia y resistividad. Esto que está aquí, la resistividad por la longitud sobre el área, eso es lo que vamos a llamar resistencia, que lo vamos a simbolizar con la letra R. Y el potencial, que es igual a la corriente por la resistencia, lo que vamos a llamar ley de Ohm, que esto que es lo que tenemos acá. Esta es la ley de Ohm. ¿Todos los materiales lo cumplen? No, no todos los materiales cumplen con la ley de Ohm. Solamente aquellos materiales que son óhmicos, ¿ya? Ya son los que cumplen con la ley de Ohm. No todos los materiales. Existen para unos gases que utilizamos esta ecuación que está aquí de verde, que es voltaje que es igual a la corriente por R, es ley de Ohm para materiales óhmicos. Aquí la densidad de corriente por la conductividad por el campo, esta es la ley de Ohm, pero para gases, para ciertos materiales, para un gas, ¿ya? Lo utilizamos, gases comprimidos, una lámpara.
Entonces aquí podríamos definir ahora lo que es la ley de Ohm. Esta ley nos dice que para muchos materiales, incluido la mayor parte de los materiales, por eso le digo, la proporción entre la densidad de corriente y el campo eléctrico es una constante, que es la constante de resistividad, que es de conductividad, perdón, que es independiente del campo eléctrico que genera la corriente eléctrica. Eso es lo que nos dice la popular ley de Ohm. De lo anterior podemos concluir que la resistividad es la resistencia eléctrica de algunos materiales o sustancias, mientras que la resistencia es la medida o la posición de la corriente. Entonces, ¿para qué sirve la resistencia? Son rectificadores de corriente. ¿Ya? La resistencia es un rectificador de corriente. Observen aquí, en esta ecuación que tenemos aquí, observen. Si la resistencia es alta, el voltaje o el amperaje, perdón, el amperaje es bajo, manteniendo el mismo voltaje. Obtengo un amperaje bajo. Ahora, si la resistencia es baja, el amperaje es alto. Y esto es lo que mata, les digo a ustedes. Esto es lo que tienen que tener miedo. No le tienen miedo al voltaje hay que tenerle miedo es al amperaje. Esa sería la resistencia. Y tendríamos el código de colores. Observe los códigos de colores. En este caso tenemos una resistencia. Tiene la franja. Esta es la primera franja, segunda franja, tercera franja. Las dos primeras franjas son significativas. La tercera franja es exponencial y la cuarta es de tolerancia. Entonces, a este aparatico que lo deben tener ustedes, cualquiera en casa, es un amperímetro, ¿ya? ¿Y sirve para qué? Para medir voltaje, resistencia, amperaje, es múltiple, ¿ya? De múltiple uso y de diferencia. En este caso tenemos una resistencia con esos colores. Vamos a hallar el valor. De acuerdo al código de colores que tenemos aquí, observe de que la primera franja es naranja. El naranja equivale a 3, ¿ya? El segundo es el verde equivale a 5. El rojo equivale ¿qué? A 2, o sea, 10 a la 2. Entonces, y la tolerancia, que es la cuarta, es el oro, que equivale al 5%. Aquí tenemos que nuestra resistencia es de 35 por 10 a la 2, que serían 100, serían 3500 ohmios, más o menos el 5%. Cuando estamos hablando de más o menos el 5% de 3500, se lo sumamos, daría 3675. O le restamos el 5%, que daría 3335. Cuando una resistencia está entre estos rangos, está bien. Si se pasa de este rango, ya la resistencia no sirve. Pero si está por debajo de este rango, tampoco la resistencia sirve. ¿Listo? Entonces se cambia la resistencia de eso. Ahora los resistores lo podemos clasificar de dos formas, en serie y en paralelo. Un resistor en serie, como en este caso, la corriente que fluye a través de cualquiera de estas dos bombillas va a ser la misma, ¿ya? Por eso, cuando están ustedes en las instalaciones de Navidad, si se quema un bombillo, ya nosotros no prenden. ¿Por qué? Porque los resistores están en serie. El voltaje que fluye es el mismo, pero perdón, la corriente que fluye es la misma, pero el voltaje va a variar en cada uno de ellos, ¿ya? El voltaje varía, que sería la suma de todos los voltajes, y la corriente es la misma. Por lo tanto, hallamos la resistencia equivalente y encontramos que la resistencia equivalente siempre va a ser mayor que cualquiera de las resistencias dadas. Es la suma de todas las resistencias, como es en el caso que está aquí amarillo. Ya, la suma de todas las resistencias. Bien, seguimos.
Resistores en paralelo. Ahí tenemos los resistores en paralelo. Observe que va a ser aquí. Vamos a encontrar es que en los resistores en paralelo el voltaje va a ser el mismo en cualquiera de las resistencias, pero la corriente va a variar ahora. Es lo contrario a lo que hicimos ahorita. Y la resistencia equivalente siempre va a ser menor que la menor de las resistencias dadas, porque son inversas ya. Entonces siempre la resistencia equivalente va a ser menor que la menor de las resistencias que están dadas cuando están en paralelo. Y cuando están en serie siempre va a ser mayor que cualquiera de ellos. Ojo con eso. Entonces hasta ahí dejamos por el curso y esperemos que todo salga bien y que toda la parte de las preguntas, inquietudes que se le dé, lo podemos tener. Muchas gracias por todo y nos veremos